Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan oír por primera vez por el medio de las redes, mi nombre es Orlando Rodulfo. Espero que todos estén bien. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Y quisiera hoy comenzar nuevamente cantando en el himno 569, la tercera estrofa de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Y ya he orado, gracias al Señor, esperando que los que no son salvos puedan humillarse y creer en el Señor para que puedan obtener el perdón de sus pecados. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué hará? Piensa bien, ¿qué hará? Hoy podrías morir, tus placeres aquí dejará. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué hará? Quisiera leer en el Génesis, capítulo 3, desobediencia del hombre. Estos títulos no son inspirados por el Espíritu Santo. Los que tradujeron estas Biblias, lo pusieron ahí, bueno, pero es de ayuda, porque está señalando lo que es el tema, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Voy a abreviar. Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el pecado en el mundo entró por un hombre. Ciertamente la mujer pecó, fue la que comió del árbol primeramente, pero el cabeza en el huerto del Edén era él, porque él fue al que Dios hizo primero y le dio aliento de vida. Y de la costilla del hombre fue que Jehová Dios hizo a la mujer. Pero el corazón y la serpiente antigua, que es el mismo diablo Satanás, engañó a Eva y Adán obedeció la voz de su mujer y comió. La escritura dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Lo dijo aquí en Jeremías, el profeta 17, versículo 9. Pero el corazón de Adán y Eva no había pecado. Ellos no conocían el mal. Ellos estaban en el huerto del Edén y andaban desnudos. Es como que era la dispensación de la inocencia. Un niño de edad muy pequeña, que usted lo desnude de 2, 3, 4 años, él está en su etapa de inocencia, aunque es un pecador, ya porque pasó el pecado a la raza humana, pero él está en inocencia, él no sabe que está desnudo. Así andaban Adán y Eva en el huerto del Edén, pero la escritura aquí en Jeremías ya está hablando de, ya el pecado empezó a hacer estrago desde el Génesis, y la maldad de los hombres se multiplicó en la tierra, porque vemos que después Dios envió un diluvio y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. El pecado emana es de aquí, de este corazón malo y malvado. La Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la desobediencia del hombre es lo que lleva al ser humano a la condenación eterna. El primer hombre que pecó fue Adán. Dios lo tomó, Dios hizo al hombre perfecto. El hombre puede comprender lo que después que entró el pecado en ellos, el hombre puede comprender lo que es bueno y lo que es malo. Ya porque él mismo lo dijo, cuando ellos pecaron, entonces ellos entendieron, ya el ser humano entiende lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el pecador sabe cuando está haciendo algo malo. Así no tenga la Escritura en su corazón, ahí están las leyes inscritas y sabe que está. Si se le dice una persona no asesina a otra persona así de buenas a primeras, porque sabe que eso es malo. Hay algo en el corazón que se lo advierte. Pero ellos aquí, Dios le dio un solo mandamiento a ellos. Fue una revelación directa con ellos, porque ellos tenían comunión con el Dios del cielo. Entonces el mismo Jehová le hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. De todo árbol del huerto podrás comer, le dijo Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Separación de Dios espiritual, muerte física y espiritual. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo su ayuda idónea para él. Vemos que Adán le puso nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos que la serpiente era astuta. El enemigo de nuestras almas, que es el mismo diablo Satanás, aquí en el Génesis se le dice, era la serpiente antigua, él engañó a Eva. Vemos una conversación, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios tuvo la conversación con la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya le estaba poniéndole duda. Así comienza a trabajar Satanás. La persona puede estar escuchando el mensaje de salvación y el enemigo puede utilizar a cualquier persona. Mire, y tú vas a meterte evangélico, y cómo vas a hacer con las fiestas, y eso que te están diciendo es mentira. O también el enemigo puede venir otro a donde se congregan como con un poco de maquillaje, ahí no hablan de salvación. Las personas ahí en esos lugares que escuchan, le ponen las manos y le dan una oración y ya le dicen que son salvos y nunca tuvieron una experiencia personal, y que Dios le haya hablado a través de la palabra y le haya hecho entender que son pecadores. Pero aquí vemos que el enemigo empezó a hacer el trabajo. El enemigo puede trabajar hasta en un sistema religioso. Vemos que aquí en el huerto del Edén estaba la serpiente antigua, que es el mismo diablo o Satanás. Entonces empezó con la conversación.
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ella sabía que, porque ella le contestó y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de los árboles que habían, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Fue una revelación que Dios se la dio, o sea, habló directamente con Adán. Y Adán era el cabeza ahí, era el que tenía que llevar control de todo. Entonces dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. O sea, que no lo comiera ni lo tocare para que no muráis. Entonces vemos que después la serpiente siguió con su trabajo. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo en el corazón del pecador lo quiere mantener, lo va trabajando para engañarlo. Entonces le dijo aquí, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás quiso ser como Dios. Por eso él fue expulsado del cielo. Y él quiere que el ser humano desobedezca a Dios. Seréis abiertos, se abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aunque en parte le dijo una verdad también, sabiendo el bien y el mal. Ellos no conocían el mal, en ellos no había pecado en sus corazones. Estaban en la etapa, y la mujer primero codició que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Quería ella también alcanzar la sabiduría y tomó del fruto y comió. Cuando Dios dio el mandamiento, dijo que no lo comieran ni lo tocaran. Entonces ella desobedeció, comió, alcanzarlo, tomó y de su fruto y comió, y lo vio que era codiciable. Y dio a su marido, el cual comió así como ella. Vemos el caso de Ananías y Zafira, una pareja que vendieron la heredad. Fue la mujer y cayó la mujer y el hombre en el mismo cometieron prácticamente el mismo error, desobedecieron la voz de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes andaban desnudos porque en ellos no había pecado, su inocencia desapareció, cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, y este es el mismo sistema de la religión. Tratan de arreglar sus asuntos con Dios de la manera que ellos quieren, no como señala la palabra de Dios, arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo y cambiando de manera de pensar, convirtiéndose, sino que ellos forman su sistema religioso, como ellos mismos cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales, y buscan aparentar, y con un poco de pintura forman su religión, pero van caminando rumbo a la condenación, ciegos guiando a ciegos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba del huerto del aire del día, y el hombre y la se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Entonces vemos que Dios los llamó, porque Dios es el que toma la iniciativa para llamar al pecador. No hay quien busque a Dios, lo señala el salmista. No hay ninguno, ni siquiera uno. Todos se desviaron. El ser humano nace desviado, porque yo experimenté esa vida así, desviado, desobedeciendo a Dios. Esto fue un solo mandamiento que le dio. Entonces después vemos que comienza la historia humana, y vemos que hasta después con Moisés fue que Dios le dio la ley, le dio los 10 mandamientos. En el que oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, es
muy responsable delante de Dios por lo que se le está predicando sobre el plan de salvación. Entonces vemos que él mismo le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Entonces él quiso echarle la culpa a la mujer, y vemos que después Dios lo sacó del huerto del Edén, porque él mismo le dijo, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces ya él no estaba en la misma comodidad como estaba cuando no había desobedecido. Le trajo consecuencias, y esto ha traído la consecuencia a todos los seres humanos, porque todos ahora somos pecadores, los tristes hijos de Adán. Pero ya nosotros, los que hemos creído en el Señor, hemos sido lavados por su preciosa sangre, hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios. Y esta relación que Adán rompió, porque él tenía plena comunión con Dios y podía tener comunión con Dios y hablaba con Dios, él la rompió. Y hasta el día de hoy está rota, pero hay una solución por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces él mismo pudo decir: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entró la maldición a la tierra, como dice en Apocalipsis. Pero todo esto va a pasar algún día, porque dice la Escritura que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. No va a haber más esta maldición, y todos los que somos salvos vamos a estar por toda la eternidad con el Señor. Por eso es que él dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Del polvo eres y al polvo volverá. Pero el alma que pecare, esa morirá. El Señor Jesucristo quiere salvar tu alma. Por eso él vino aquí a esta tierra. Tuvo que entregar su vida, pagar la deuda al Padre, porque él era el único que podía solucionar este problema del pecado con Dios. Dios decretó que la paga del pecado era muerte. Se lo dijo al mismo Adán. Y ellos desobedecieron. Y eso es lo que todo ser humano desobedece a Dios, porque es un triste hijo de Adán. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: reconciliaos con Dios. ¿Por quién? Por medio del Señor Jesucristo, porque Él es la solución para el pecador en esta dispensación de gracia. Y la oportunidad de ser salvo es hoy. Si escuchas el mensaje, si ya has entendido que estás a espaldas de Dios, que esa relación la rompió Adán y pasó el pecado a todos los hombres, porque en el mismo Romano la mujer pecó, tuvo responsabilidad, pero el pecado entró por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la solución está en el Señor Jesucristo. Como te dije, él tenía mucha responsabilidad delante de Dios, porque Dios le dio ese mandamiento. Fue a él, a Adán y a Eva. A Adán el mandamiento, la desobediencia trajo el pecado, la consecuencia. Vemos las consecuencias que te dije sobre el pecado, y de ahí hasta Moisés no hubo ley. Pero todas esas personas que murieron en ese tiempo también eran responsables delante de Dios, pero no pecaron a manera como pecó Adán. Y usted está pecando, y usted es responsable por su salvación, porque
el mensaje del Evangelio y tenemos todo el canon bíblico y esta es la palabra de Dios, y usted está recibiendo la palabra de Dios, revelaciones directas de la palabra de Dios que llegan a su corazón, porque la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda, y que la palabra penetra hasta el corazón, hasta el alma, y Dios habla al corazón humano porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad por la fe en el Señor Jesucristo, y pueda restablecer usted personalmente la comunión que Dios rompió, que Adán rompió en el huerto del Edén. Usted la puede alcanzar por la fe en el Señor Jesucristo, al que murió, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en el mismo Génesis a donde te hablé, también estaba hablando del mismo Señor, y ese árbol de la vida que estaba en medio del huerto es el mismo Señor, es el mismo Señor Jesucristo, y el mismo árbol que habla en el libro de Apocalipsis. Él murió por ti, Él fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación, pero tienes que creer en Él de todo corazón, reconociendo que eres un pecador y la solución del pecado para la limpieza de tus pecados está en Él, y podrás disfrutar de la salvación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que el Señor te pueda ayudar.